Al Diván, un programa con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en Psicología. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro, bienvenidos al Diván. Hoy tenemos un tema muy interesante para poder compartir con ustedes. Y bueno, para comenzar esta jornada, para pensar sobre estos temas, vamos primero que nada a agradecerles a ustedes que están allí del otro lado. Saludamos a Alfredo Pereira, que está en los controles. Y en esta jornada de hoy vamos a continuar desarrollando una línea que desde el programa pasado estamos tocando, que es pensar a las personas en diferentes momentos de su vida. El programa anterior estuvimos trabajando sobre la niñez, estuvimos pensando sobre la visión de la niñez en los diferentes momentos, y hoy vamos a irnos al otro extremo. Hoy vamos a pensar en la vejez, que es un momento de la vida que también tiene un estudio que es bastante reciente en la psicología. No ha sido considerado en la psicología con anterioridad, así como la infancia tampoco fue considerada en su momento. Y hoy vamos a pensar un poco sobre esto, ¿no? Sobre la psicología de la vejez. Vamos a pensar si envejecer es pérdida o es ganancia. Y vamos a pensar cómo lograr un buen envejecer. Son temas que a todos nos involucran, ¿verdad? Suponemos que ojalá todos estemos en ese lugar de la vejez en algún momento. Y por lo tanto son cosas que siempre nos remueven en cierta manera, que nos hacen pensar. Y vamos hoy a hacer este recorrido pensando un poquito entonces acerca de cómo llegar a ese buen envejecer desde el punto de vista psicológico. Si vamos a la historia de la psicología, hay algo que también es importante mencionar. La psicología clásica se ha detenido siempre en pensar en los aspectos que serían como los negativos, digamos, ¿no? La patología, lo que la persona hace mal, lo que no está bien, lo que hay que arreglar, ¿no? Esos aspectos patológicos. Y los aspectos positivos los ha dejado de lado. Nosotros en este encuentro vamos a intentar poder enfocarnos en esto de lo positivo, ¿no? Hay una corriente que es la psicología positiva, que vamos a mencionar después, y vamos a ver de qué manera se pueden pensar estos aspectos desde ese lugar, ¿no? El estudio de la vejez, entonces, ha sido algo que en este momento actual se hace necesario pensarlo separado de estereotipos y de prejuicios que han actuado en esta etapa vital, que vamos a ir pensando juntos también. Y vamos a pensar también que estos estereotipos o estos prejuicios han hecho que el conocimiento de este momento de la vida de los individuos no sea analizado desde la psicología con profundidad, ¿no? Podríamos decir que desde el punto de vista hegemónico se conformó en el siglo XIX recién, en este momento, pensar en la vejez desde un problema de la medicina. Allí, si hacemos este recorrido histórico que en cierta forma hicimos el programa anterior con la niñez, podríamos localizar esto, ¿no? Que en el fines del siglo XIX aparece la vejez analizada desde un problema de la medicina. El viejo devenía en representaciones científicas y sociales de enfermo, entonces se comienza a relacionar vejez con enfermedad. En aquel momento estábamos posicionados desde lo que se llamó el paradigma decremental de la vejez. La vejez sería una representación del deterioro, de lo frágil, de no poder regularse a sí mismo progresivamente y depender de los demás, ¿no? Y bueno, esta visión de la vejez llevó a ignorar aspectos claramente positivos que tiene esta etapa de la vida, ¿no? Por ejemplo, el acopio de experiencia o más disponibilidad de tiempo libre para poder buscar otras formas de realizarse en lo personal. Y bueno, y en el programa de hoy vamos a ver entonces estos aspectos, estas potencialidades que tenemos en esta etapa de la vida, estos recursos que están presentes en este momento de la vida y que no lo estuvieron en las etapas anteriores.
Y bueno, tratar de recuperar un poco esto. La psicología de la vejez transitó desde finales del siglo XX una etapa de desarrollo sostenido. Se han comenzado a considerar nuevas bases teóricas en las que se apoya este análisis. Ha surgido, como les decía, la psicología positiva, que es de reciente aparición. Surge en 1998 la psicología positiva de la mano de Martin Seligman. En una reunión de la Asociación Americana de Psicología, él propone dar un giro nuevo a la investigación psicológica. En este giro nuevo, él proponía enfocarse en los aspectos positivos de la psique humana, salir de la visión clásica de buscar la patología. Nosotros, quienes hemos estudiado psicología en la facultad, nos encontramos continuamente con esos manuales de psicopatología, ¿no? El DSM-4, todas las versiones de ese manual diagnóstico de los trastornos mentales. Y bueno, y aparecen recurrentemente ese tipo de cosas, ¿no? Los problemas psicológicos. Pero Martin Seligman propone en este momento una psicología que no se enfoque en los problemas, sino que se enfoque en las fortalezas para potenciarlas. Proponía tópicos fundamentales como estudiar las emociones positivas, los rasgos positivos, las organizaciones positivas que tenía la persona, y empezar a interesarse por cuestiones que son claves en el desarrollo de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, la creatividad es clave en el desarrollo. Cómo se puede potenciar y cómo eso es algo que nos va a generar salud. La curiosidad, la apertura mental, el gusto por aprender, la capacidad de tomar en cuenta el punto de vista de los demás, ser justos, la sabiduría que nos trae la edad, el perseverar, ser vitales, ser bondadosos, bueno, poder perdonar, poder agradecer. Son una serie de actitudes emocionales que van a lograr un bienestar, y esto es lo que nosotros llamamos felicidad, que en otro programa vamos a trabajar acerca de este concepto de felicidad. ¿Existe, no existe? ¿Qué significa, no? Pero bueno, él aproxima un poco estas ideas de destrezas que iríamos desarrollando emocionalmente y que habla en ese momento de que eran parte de una psicología positiva que tenía que focalizarse en esos aspectos. Obviamente, cuando surge esta corriente de psicología, encuentra muchos detractores. Sigue encontrando muchos detractores de personas que dicen esto es superficial, es muy vago, no tiene base teórica. Sin embargo, en estos pocos años de desarrollo de la psicología positiva se ha visto un impacto y una trascendencia importante de esta corriente, y va dejando atrás rápidamente este tipo de críticas, ¿no? El objetivo de la psicología positiva es investigar fortalezas y virtudes humanas y los efectos que tienen en la vida de las personas y en los grupos sociales, ¿no? Apunta a mejorar la calidad de vida, prevenir que aparezcan trastornos mentales y patologías, porque la psicología positiva dice eso. Bueno, no vamos a esperar a que esté el problema desarrollado para después tratarlo. Vamos justamente entonces a intentar desarrollar cosas positivas para que no aparezcan las patologías y los trastornos mentales. Entonces, bueno, esta concepción centrada en lo patológico apuntaba a corregir defectos y reparar daño, pero la psicología positiva insiste en construir competencias y prevenir, y salir de ese foco tradicional de la investigación psicológica, ¿no? Por eso en el programa de hoy, la invitación que te estoy haciendo a ti que estás escuchando es a que podamos profundizar un poquito en la psicología positiva y la psicología del envejecimiento. Que pensemos los conceptos que se encuentran en esta intersección, que pensemos sobre la pregunta, ¿no?, respecto a este factor psíquico positivo asociado al buen envejecer. ¿Qué opinás? ¿Envejecer es pérdida o es ganancia? ¿Te genera miedo envejecer? ¿Te genera ansiedad o angustia? ¿Cómo lograr este buen envejecer? Ya que lo vamos a transitar, o queremos pensar que, bueno, que todos vamos a llegar a transitarlo, ¿no? ¿Cómo vamos a poder transitarlo desde un lugar positivo? Estas son las preguntas que te planteo desde acá hoy, y que te invito a que puedas darme tu opinión. Lo podés hacer a través de Facebook, facebook.com/aldivanfm, a través de WhatsApp 094 46 20 46, donde quiero que me cuentes tu experiencia y que lo podamos ir pensando juntos. Porque también a veces uno piensa de que, bueno, que estas cosas que me están pasando son como muy mías, y capaz que otras personas no se sienten así.
Y no necesitamos estar cerca de la edad de la vejez para empezar a pensar estos temas. Muchas personas lo piensan antes, con mucha preocupación. Y es bueno compartirlo y es bueno pensarlo juntos para darnos cuenta de que son cosas que todos más o menos nos planteamos, pero que las podemos comenzar a pensar desde un lugar sano para quitarle esa carga, que vamos a ver que esa carga que tiene la cuestión vejez es una carga social e histórica que hemos ido construyendo. Entonces te invito a participar por allí. WhatsApp 094 46 20 46 o en Facebook, facebook.com/aldivanfm. Y bueno, y desde ese lugar vamos a comenzar a pensar juntos. Sin duda que, como te digo, la historia que hemos transitado ha definido el rol de la vejez en la sociedad, ¿verdad? Y acá podemos mirar primero la modernidad, que el periodo de la modernidad sería el fin del siglo XIX y principio del siglo XX, donde ahí lo que ocurrió en la modernidad, y lo hablábamos con la niñez en el programa anterior, ocurrió de que se trataba de encasillar a la gente por su edad y diferenciar notoriamente y caracterizar las etapas de la vida. Entonces se desarrollaron programaciones rígidas y curriculares para la niñez, por ejemplo. ¿Qué debía hacer la niñez? ¿Cómo le correspondía ser educado y todo eso? También se establecieron esos encasillamientos para la adultez, para el trabajo y para la vejez, diciendo, bueno, la vejez es la etapa de la jubilación. Aparece por Francia primero esta cuestión de la jubilación, fue un concepto que surge allí y que luego se fue extendiendo, ¿no? Pero este modelo de encajonar la vida de forma rígida y segregatoria, sin duda no es el mejor modelo, ¿no? Con la posmodernidad que comienza después, ya mediados, fines del siglo XX, aparece un intento de desdiferenciar este curso vital y de ver más el caso individual de cada uno. Entonces ahí la edad, hemos visto en estos últimos años que dejó de ser una variable relevante. No es que, bueno, que la edad empiece a ser una limitación. El género dejó de ser una variante limitante también, como lo era antes. Y no es la forma de definir roles y comportamientos ahora esos indicadores, ¿no? Se va desdibujando lo que antes parecía que estaba muy claro, esas etapas marcadas, esas características que sí o sí tenían que darse así, ¿no? Y bueno, en la sociedad occidental contemporánea, los jóvenes, más jóvenes, se parecen cada vez más a los adultos, y los adultos cada vez se parecen más a los jóvenes. Hay una creciente similitud en la manera de representarse estos actores, ¿no? Los gestos, las posturas, las modas ya no son tan diferentes para una etapa y la otra. Lo que les gusta hacer a padres e hijos, la edad se ha vuelto irrelevante. En este momento actual en el que nosotros vivimos, la edad no debería ser, o se vive como que la edad es irrelevante, y al punto de que mucha gente no quiere decir su edad, por ejemplo, o que ya, por ejemplo, no se separa más de decir, bueno, tenés tal edad, ya hay cosas que no podés hacer, ¿no? Y bueno, desde nuestro nacimiento nosotros vamos aprendiendo un poco algunas cosas que son como nuestra programación, digamos, ¿no? Y actualmente estamos asistiendo a un cambio en la temporalidad adjudicada a cada edad. Hay una flexibilización con respecto a estos límites, y bueno, y hay adolescencias más largas, como que hay personas que ya están grandes y se comportan como adolescentes, o envejecimientos postergados, personas que no quieren envejecer, que lo viven como una cosa negativa, ¿no? Estos fenómenos son claramente visibles en nuestro contexto actual, ¿no? Y bueno, y hay también una sociedad que nos enseña que lo más importante que tenemos que lograr en la vida, y esto lo aprendemos desde niños, es ser independientes, ser autoeficientes. Pero ¿qué pasa cuando nosotros crecemos, nos hacemos ancianos y capaz que ya no somos tan independientes y capaz que ya no somos tan autoeficientes? Tenemos un rechazo de que eso nos pase, porque se nos ha enseñado toda la vida a negar y a resistirnos a los procesos naturales que nos van a ocurrir. Y negar este proceso natural de envejecimiento lleva, por ejemplo, a que las cremas antiarrugas sean sumamente utilizadas, las cirugías estéticas, todo ese tipo de cosas que niegan un poco lo que es la vejez. La vejez está cargada de una cantidad de connotaciones negativas y son actitudes que nosotros vamos mamando de la sociedad poco a poco, que vamos aprendiendo desde la infancia
y que a veces nuestra familia puede incluir esos prejuicios o estereotipos que nosotros vamos aprendiendo también, o por el contrario, nuestra familia puede valorar a la vejez y nosotros también desde niños lo podemos ir aprendiendo. Para empezar a dar este espacio para que ustedes participen, para que puedan dar su opinión sobre este tema, sobre cómo viven este transcurrir en la etapa de la vejez, si ya están allí o si todavía no están allí, cómo lo viven, qué piensan sobre esta mirada de la vejez que vamos a tratar de dar en este encuentro. Mientras lo hacemos, vamos a escuchar un tema que fue éxito, es un tema de 1965, hecho por la banda The Who, My Generation se llama, y fue dirigida a la juventud rebelde británica en su momento, ¿no? Expresó la sensación de que las personas mayores solo no nos entienden, dice el tema, ¿no? Una de las frases más citadas de la historia del rock es esta: I hope I die before I get old. Espero morirme antes de envejecer. Este rechazo a la vejez. No quiero llegar a la vejez. Bueno, vamos a escuchar mientras tanto este tema, My Generation, y vamos a ir pensando sobre el tema de hoy. Bueno, y escuchando este tema, realmente muchas personas se pueden sentir identificadas, ¿no? Este miedo a llegar a la etapa de la vejez. En realidad la canción se escribía como un himno de la juventud rebelde de aquella época, pero incluye esta frase, ¿no? Espero no llegar a la vejez. Y bueno, y allí en las redes tenemos algunos mensajes interesantes para compartir. Por ejemplo, Mica nos dice: perder la independencia por las limitaciones de la vejez es algo que me preocupa desde ya, a pesar de que no soy vieja aún. Y bueno, justamente es lo que veníamos mencionando, ¿no? ¿Por qué sentimos este temor? Bueno, vamos a tratar de ir explicándolo en este programa, y gran parte de esto es lo que nos han llegado, los mensajes que nos han llegado de lo que significa la vejez, donde se nos carga de un miedo de que vamos a perder un montón de cosas y no se nos cuenta lo que vamos a ganar en estas etapas. Allí tenemos dos mensajes interesantes también. Miriam dice: la vejez, como toda etapa que transita el individuo, trae cambios para la persona que en su mayoría son positivos. Si la salud acompaña, es tiempo de descanso de lo laboral, de mayor disfrute de la familia y mayor experiencia para manejar cuestiones que van surgiendo. Envejecer con dignidad es un arte. ¿Cuántos conceptos bien interesantes que menciona allí, ¿verdad? De estos conceptos que habla de muchos aspectos positivos que la persona puede disfrutar a partir de este momento en el que está transitando. Elena dice: depende de cómo se encare. Mi mamá tenía 86 y era muy ágil, muy proactiva. Creo que depende del espíritu de cada adulto mayor. Bueno, realmente son conceptos que vamos a tomar entonces, porque muestran desde la experiencia de cada uno, desde su vivencia, ¿no? De lo que estamos pensando y lo que nos da temor, o de lo que pudimos ver en un familiar, o lo que estamos transitando nosotros, nos da una idea muy completa, muy positiva para poder empezar a pensar este tema. Decíamos que la mirada de la vejez tiene mucho que ver con los estereotipos sociales que aprendemos culturalmente, ¿no? Y acá vamos a pensar que este miedo al envejecer, por ejemplo, que mencionábamos recién, no sería un miedo que tienen, por ejemplo, las personas de las tribus indígenas que valoran a la vejez, por ejemplo. Al contrario, será un privilegio llegar allí, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo la vejez depende de la cultura en la que yo me enmarque, si es un privilegio llegar a ella o es algo que me parece que no va a estar bueno. En Japón, por ejemplo, el primer hijo o su esposa se encargan de cuidar a los padres a pesar de la alta industrialización del país, y bueno, y esto se ve como algo positivo, y en otras culturas esto no es así. Es decir que, bueno, las investigaciones van mostrando diferentes cuestiones de lo cultural, y algo demostrado también desde el punto de vista psicológico es que mientras más contacto tienen los niños pequeños con personas ancianas, más positivamente los perciben. Un niño que está acostumbrado a estar con personas ancianas y que ve que dentro de su familia hay una valoración de la persona anciana, hay un interés, un cuidado particular, crece con una idea muy positiva de lo que es ser anciano,
y con una predisposición muy positiva hacia el cuidado de ese anciano y bueno, el cuidado desde todo punto de vista, ¿no? Emocional, no solamente físico. Es decir, que esto es una muestra de cómo la construcción de lo que significa la vejez tiene un componente cultural muy grande, que en nuestra cultura no es el más positivo justamente, ¿no? Por eso ocurren estas cosas de que nos planteamos estos problemas que vivimos como, bueno, voy a llegar a esta etapa y qué va a pasar conmigo, ¿no? Y bueno, y si pensamos entonces sobre este estudio psicológico que se ha hecho de la vejez, podríamos decir entonces que en la década de los 40 aparece una nueva ciencia, que es la gerontología, que es el estudio de los envejecientes y que se reconoció recién allí como un nuevo campo y una nueva ciencia. La gerontología lo que hace es estudiar procesos biológicos, psicológicos y sociales relacionados al envejecimiento, ¿no? Y va a ver las razones por las cuales el desarrollo de los individuos se dan de cierta manera. Y bueno, y una de las cosas que se preguntó, una de las cosas que quiso investigar primero, es por qué las culturas desvalorizaban la edad avanzada y por qué no era una prioridad para muchos investigadores, ¿no? Cómo podía ocurrir que no hubiese un interés por investigar esta etapa de la vida, ¿no? Y bueno, y allí entonces lo que se vio es que en la medida de que la medicina se desarrolló también, las causas de que no se estudiara la vejez es que no había tanta población anciana. En la medida de que se fue haciendo un desarrollo de la medicina, se mejoraron las condiciones de salud de la población en general y la expectativa de vida de las personas se alargó, hay más población que estudiar desde el punto de vista psicológico, ¿no? Hay más personas en esta etapa de la vejez. Pensemos que hace no tantos años atrás se consideraba vieja una persona de 50 años porque nadie llegaba a los 80, a los 70, era algo atípico. Entonces, en el desarrollo de la medicina y en esta sociedad que empieza a tener un envejecimiento de la sociedad porque aparece este grupo, comienza a haber un interés por estudiar estas etapas, ¿no? Y bueno, y hay una serie de situaciones conflictivas que se presentan en la vejez. Por ejemplo, la jubilación es algo que conflictúa a muchas personas. Yo he conversado con muchas personas que están en esta etapa. Donde yo vivo hay muchas personas que ya están jubiladas. Y muchos me comentaban eso, me jubilé y no supe qué hacer conmigo. Me jubilé y perdí mis puntos de referencia. La otra vez conversaba con una persona que me decía, me jubilé, me quedé en mi casa y sentí como que perdí mis amigos porque todo el mundo seguía en su mismo rosca de todos los días y no me escribían y la gente que yo la veía siempre no hablaba tanto y me costó encontrar mi lugar. Bueno, son situaciones conflictivas que se empiezan a presentar en esta etapa, que después, una vez que nos ubicamos en ese lugar, puede pasar a ser muy disfrutable, ¿no? Bueno, la pérdida de seres queridos es un desafío de esta etapa, porque justamente los padres, los hermanos y demás, bueno, todos estamos en esa etapa de la vejez en cierto momento, y es un desafío que aparece, ¿no? Por ejemplo, la marcha de los hijos del hogar, cuando se van del hogar y bueno, y comienzan a hacer su independencia. Para muchos padres es un desafío grande también. A veces aparecen enfermedades, polipatologías, a veces discapacidad o dependencia. Y a veces también algo que es un desafío en esta etapa, pero que es también visto de una manera distinta por las personas que llegan a este momento de la vejez, es la proximidad de la muerte. Nosotros, los que tenemos menos edad, decimos qué horrible la muerte, ¿no? Podemos decir, ay, no, qué feo. Para la persona anciana y que ya está bastante envejecida, la muerte es algo más natural, por esto mismo, porque la ha vivido tan cercano en su contexto, que a veces ocurre esto de que, yo recuerdo a mi abuela que le regalábamos unos zapatos, ¿no? Y ella decía, ay, ¿para qué me compraste esto tan caro? Capaz que ni los uso tanto. Y decíamos, ay, qué horrible, no digas eso. Pero para la persona que es anciana, con naturalidad es tomado. Pero hasta que esto pasa, la persona se enfrentó muchas veces a una proximidad con el tema de la muerte por pérdida de sus familiares y demás, que al principio son situaciones conflictivas y son situaciones que te movilizan en tu propio lugar, porque ves más cercana también tu proximidad de la muerte. Y son cosas negativas que ocurren, o vividas como negativas, que ocurren de forma inevitable. Entonces, bueno, esto va a hacer de que las personas a veces
relacionan estas etapas con, bueno, con soledad, con sufrimiento, con depresión u otros malestares. Pero no podemos quedarnos solo con esa parte, ¿verdad? Porque si nos quedamos solamente con esa etapa, con esos aspectos negativos de la vejez o con esas situaciones dolorosas que se presentan, vamos a estar haciendo una mirada sesgada de la vejez. Entonces, bueno, vamos a definir un poquito lo que es vejez y ver por qué la vivimos como nosotros la vemos también. Si vamos para atrás, Platón conceptualizaba la vejez como un sinónimo de pérdida, de enfermedad y de deterioro. Esa era la mirada de él. Aristóteles, por otra parte, lo concebía como una etapa de oportunidad, de sabiduría y de conocimiento. Miren qué formas tan diferentes de ver el mismo tema, ¿no? Dos visiones muy distintas que muestran cómo conceptualizar la vejez en una cultura. La nuestra, en nuestra cultura, se parecería mucho más a la primera, la de Platón, ¿no? Pérdida, enfermedad, deterioro. En nuestra cultura, en nuestra sociedad. Por suerte cada vez esto se va revirtiendo un poquito más, ¿no? Y bueno, esta mirada de la vejez, como ¿cuándo la tomamos nosotros? ¿Cuándo se dice en nuestra sociedad que una persona está transitando la vejez? Bueno, se toma como referencia cuando comienza su jubilación, la edad de la jubilación, más o menos, ¿no? Es cuando las sociedades dicen, bueno, a partir de este momento esta persona ya está entrando en la vejez, entonces vamos a jubilarla, vamos a darle el permiso para que deje de trabajar y comience a disfrutar de otros aspectos. Y bueno, y esta etapa para muchos es vivido, como les decía, de una manera conflictiva, ¿no? Pero bueno, pero si pensamos que allí comienza la jubilación y comienza esta etapa donde sería bueno que las personas puedan comenzar a descansar de esa rutina laboral y demás, no sería realista pensar que desde el punto de vista psicológico ahí se terminó el desarrollo psicológico. ¿Por qué no vamos a estudiar a la vejez? La maduración del ser humano ocurre a lo largo de toda su vida, esta perspectiva psicológica dura toda su vida, ¿no? En nuestra cultura, la vejez o el envejecer implica modificaciones en muchos niveles, como decíamos, y bueno, y hay un momento de la vida donde hay más pasado que futuro por delante, ¿no? Esto hace que la percepción de los tiempos y de los proyectos sean diferentes. La persona anciana no va a pensar sus proyectos o sus tiempos de la misma manera que una persona joven. Y aparece la representación, como decíamos, de la propia muerte. Entonces, no se puede perder el tiempo. No podemos estar toda la vida esperando para hacer un proyecto, ¿no? Podríamos decir que la vejez es un proceso que abarca 3 esferas: lo biológico, lo psicológico y lo social. Desde lo biológico, bueno, es la edad cronológica, es también cómo está nuestro cuerpo, cómo hemos mantenido nuestro estado físico. Allí podemos pensar que no siempre el estado de nuestro cuerpo es nuestra edad cronológica. Por ejemplo, puede haber una persona de 80 años que se ha mantenido activa físicamente, que es deportista y que por lo tanto se encuentra en una condición de alguien más joven. O por el contrario, alguien más joven que se encuentra en una condición de alguien mayor, ¿no? Entonces la edad biológica no es sinónimo de edad cronológica, pero lo biológico es un factor que determina esta cuestión de la vejez. Lo psicológico sería el segundo factor, y acá en lo psicológico, bueno, empiezan a aparecer una serie de habilidades cognitivas que la persona empieza a ver un poco variadas, por ejemplo, la memoria, cómo aprende, las destrezas, los sentimientos, las emociones, cómo se percibe a sí mismo, cómo ve su proceso de envejecimiento. Y bueno, y acá también entra en lo psicológico esta cuestión de qué tan viejo yo me percibo. Porque hay personas que, por ejemplo, tienen 70 años y se perciben jóvenes, no se perciben viejos o ancianos. Y de hecho nosotros mismos muchas veces vemos a alguien de esas edades, 60 y pico, 70, y decimos, no sos un anciano. O bueno, la propia persona que es anciana se entera que falleció otra persona de tal edad y dice, ay, tan joven, y capaz que a nosotros nos parece que no era tan joven, tenía 85, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? O sea que lo psicológico es uno de los aspectos que influye en esta visión de, bueno, qué tanto envejecemos, ¿no? Y bueno, es también lo que determina cómo funcionamos en la sociedad. Y decíamos que la tercera esfera es la social. Acá sería, bueno, cómo nosotros nos desarrollamos y cómo nos ubicamos en la sociedad, qué lugar nos da la sociedad según nuestra edad. Entonces, por ejemplo, retirarse del trabajo a los 65 años es una definición social de lo que es vejez.
bueno, a partir de este momento estás en esta etapa, ¿no? Y bueno, los roles sociales de las personas de mayor edad se definen por el grupo de personas que lo rodean. Y acá es donde entra esta mirada que nosotros recibimos a lo largo de toda nuestra vida respecto a si es positivo o negativo el llegar a la vejez, ¿no? Hay una interrelación entonces de estos aspectos, de lo biológico, de lo psicológico y lo social. Con respecto a lo biológico, pensemos que todos siempre vamos transitando desde el momento que nacemos este cambio del cuerpo y este deterioro que es normal de crecer y transitar diferentes etapas de la vida, ¿no? Y bueno, que no hay que temerle a eso, porque realmente es parte natural de lo que nos va a ocurrir, ¿no? Y bueno, no tomar en cuenta, por ejemplo, solamente uno de estos aspectos, que es lo que ha pasado con la vejez. Se ha tomado el aspecto biológico nada más y decir, bueno, está en tal edad y tiene tales enfermedades o le surge tal cosa, y se ha ignorado las otras esferas, ¿no? Esa falta de consideración de esos aspectos desde la vejez genera un problema hoy donde, por ejemplo, en esta sociedad que decíamos que está pensada como para la juventud eterna, las personas mayores encuentran también obstáculos en el ambiente físico, ¿no? Un ambiente desarrollado para personas jóvenes. Por ejemplo, un ómnibus que los escalones los tiene muy, muy altos. Esto genera frustración, obstáculos, ¿no? O un semáforo que cambia muy rápido y la persona no llega a cruzar la calle sin tener que caminar muy rápido. Este tipo de cosas son consideraciones que la sociedad tiene que comenzar a hacer. Y en nuestro país, cuánto más, ¿verdad? Porque en nuestro país tenemos una población que en su mayoría es de personas ya de la tercera edad. Bueno, y pensemos también entonces cómo los roles cambian, porque decíamos, cambiamos, por ejemplo, nos retiramos laboralmente. Pero eso no significa dejar de tener un rol o roles. Otro rol que viene acompañado con la vejez muchas veces es el de ser abuelo. ¿Y cómo se va a vivir esto? Bueno, depende de cada persona. No hay universales con respecto a esto, ¿no? Para muchos es un rol satisfactorio, para otros no lo es. Otro rol que puede aparecer en esta etapa y que es un desafío importante es el de la viudez. Y marca una pérdida muy importante de alguien con quien se compartían intereses mutuos, puede causar un gran dolor, un problema a nivel psicológico, pero también económico, fisiológico, sociológico, ¿verdad? Y esta etapa, bueno, estos duelos y demás, a veces puede llevar igual al reencuentro o la confraternización con amistades que estén pasando por la misma situación. Para otras personas la viudez es una liberación también, porque pensemos que muchas personas contraen matrimonio y se mantienen en una relación en una época en la cual esto no estaba bien visto disolverlo y no eran felices en su relación, y bueno, y después de que pasan este duelo se sienten de que, bueno, que pueden comenzar a tener como una libertad. Es decir, que no podemos decir que estos desafíos que empiezan a aparecer en la vejez son vividos por todos de la misma forma, ¿no? Dependerá de cada persona. Y otro desafío también importante que aparece en la vejez es el de la dependencia. Porque acá estamos acostumbrados, bueno, en nuestra adultez fuimos independientes, autónomos para muchas cosas, y puede comenzar una etapa en la que necesitamos de los demás. Y esto para algunos puede ser visto con pesimismo, con resistencia, y para otros no. Y en realidad deberíamos verlo como, bueno, como un derecho que tiene la población de ancianos y que la mayoría de las sociedades reconoce. Ese derecho a depender un poco de otros, por todo lo que han dado también a otros en otros momentos, ¿no? Aceptar recibir una ayuda. Puede ser una dependencia económica, por ejemplo. A veces cuando nos jubilamos el ingreso es tan bajo que, bueno, necesitamos ayuda a veces de nuestros hijos o de alguna parte de la sociedad. La dependencia puede ser física porque, bueno, a veces la vejez trae una cierta debilidad de los músculos o una disminución de lo que son los sentidos en cierta forma. Y bueno, y ahí necesitamos una asistencia a veces para completar algunas tareas, y no está mal, es parte natural de nuestro desarrollo. Una dependencia también puede ser mental, esto sería ya las personas más avanzadas de la vejez, donde hay un deterioro o un cambio en el sistema nervioso central que afecte mucho a la memoria, a la comprensión, al juicio o a la orientación, y bueno, y ahí se necesita de otros referentes que me puedan ayudar, y como decíamos, está bien que así sea, es parte de un derecho que nos hemos ganado.
y no es como que los demás están en deuda con nosotros, pero es parte también de estos afectos que nos fuimos rodeando y que nos van a dar su amor en el momento que lo necesitamos, con estas cosas que vamos sintiendo necesidad de recibir, ¿no? Pero bueno, también hay problemáticas, como decíamos, la soledad, pérdida de seres queridos, pérdida de agilidad física, salud. Bueno, entonces en esta etapa hay, digamos que un poco de cada cosa, ¿no? Por un lado hay buenas cualidades, porque ahí lo que mencionaba Miriam, ¿no? Hay sabiduría, hay una manera de pensar y de ubicarse en el mundo, de pararse en el mundo diferente, porque podemos comenzar, bueno, como a desarrollarnos en otros sentidos. Y por otra parte tenemos estas que veníamos mencionando, de que a veces encontramos obstáculos, ¿no? Pero el bienestar en la vejez ha sido como explorado desde estos aspectos psicológicos y se ve la necesidad de, por ejemplo, fortalecer la autoestima, de fortalecer los mecanismos de afrontamiento de estos desafíos que comienzan a presentarse, ¿no? Y bueno, y la paradoja de la vejez radicaría un poco también en que este declive físico y cognitivo se puede incrementar, pero puede incrementarse también el bienestar psicológico, porque ahora tenemos tiempo para otras cosas, o porque ahora tenemos la actitud mental para otras cosas. Este bienestar socialmente, culturalmente, se vive mucho como que, bueno, el bienestar lo tenemos si tenemos cosas, circunstancias externas, dinero, éxito, condiciones de vida, fama, todo eso, ¿no? Pero sin embargo los estudios psicológicos han demostrado que el bienestar mayor se obtiene cuando viene de factores internos que determinan ese bienestar, ¿no? Cuando viene de un estar conforme con la vida que uno tiene, con los afectos que tiene. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una apreciación positiva de nosotros mismos, cuando podemos manejar con buena capacidad nuestra vida, cuando tenemos vínculos personales de buena calidad, cuando nos sentimos que tenemos un propósito, o nuestra existencia tiene un significado, o una misión, digamos, ¿no? Cuando sentimos que crecemos, que estamos en un crecimiento personal a lo largo de toda nuestra vida, y cuando nos sentimos que tenemos autodeterminación. Qué importante es considerar esto, ¿verdad? Porque a veces yo reflexiono un poco en cuanto a que los ancianos en muchos aspectos de nuestra cultura no se los considera como que son personas que pueden decidir sobre su vida, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en mi caso, y yo cuando sea anciana, ¿me va a gustar que me traten como un niño y no me dejen decidir lo que es mejor para mí? Y no me va a gustar, porque si soy independiente y tengo como determinación para definir qué quiero, qué es lo mejor para mí, cuáles son los mejores caminos, no quisiera que en la vejez alguien, por el simple hecho de que soy anciana, me vea como, bueno, vos no podés decidir sobre tu vida. Entonces, qué importante que hagamos estas reflexiones y que cuando la persona, aunque esté deteriorada físicamente o lo que sea, si sus facultades mentales están bien, que puedan seguir teniendo esta autodeterminación y esta satisfacción de decir yo tengo las riendas de mi vida, ¿no? Porque son prioridades que si las tenemos nos generan bienestar. Lógicamente, si ya tenemos un deterioro cognitivo, si la persona no puede tomar decisiones por sí misma, porque ella está por alguna discapacidad a nivel de lo mental, ¿no? No lo puede hacer, en ese caso, lógicamente que va a depender de las decisiones de los demás. De lo contrario, es importante considerar siempre el sentir, la opinión y la necesidad de la persona que está transitando la vejez y no hacerlo nosotros por ellos, ¿no? El acortamiento del tiempo de vida de quienes están en esa etapa de la vida le hace intensificar y priorizar otras experiencias emocionalmente gratificantes en el presente y no esperar por recompensas futuras. Un claro ejemplo de ello son las personas, por ejemplo, que se conocen como pareja en una edad ya más avanzada y dicen, no vamos a estar 4 o 5 años conociéndonos. Nos parece que estamos bien y nos ponemos en pareja más pronto. Es parte de esto, ¿no? De maximizar las recompensas en el presente, lo gratificante hoy. Y esto va ayudando entonces a mirar diferente, a regular las emociones de forma diferente y a hacer un control emocional de otra forma, ¿no? Y hay una tensión ahí de la exigencia de la vida social entre la familia, las amistades, la pareja, que en la vejez va encontrando su equilibrio. Vamos a escuchar para poder retomar allí los mensajes que ustedes están
enviando a través de las redes, vamos a escuchar un tema que es de 1967 también, escrito por Paul McCartney, When I'm 64, que esta canción describe a un hombre joven que le canta a su enamorada sus planes de envejecer juntos, y en la letra le pregunta si ella lo va a seguir amando, si lo va a necesitar a pesar de que el tiempo pase y él envejezca. Paul nos relata los pensamientos de un joven que mira con ansiedad la vejez y en especial su relación de matrimonio. Y allí en la canción le dice: cuando envejezca perdiendo mi cabello, ¿todavía me necesitarás? ¿Todavía me alimentarás? ¿Tendremos nietos en nuestras rodillas? Bueno, vamos a escuchar este tema mientras seguimos comunicándonos a través de las redes. El tema de hoy en las artes. Bueno, y pensando este tema, a mí me gusta siempre vincularlo con algo que podamos nosotros desde las artes analizar el tema, porque sin duda que las artes son un filtro de cómo nosotros miramos ciertos temas. Y hay una serie que miré y que me gustó muchísimo, que se las quiero recomendar para que ustedes la puedan ver también, que se llama El Método Kominsky. Es una serie donde el actor principal es Michael Douglas, y fue una serie que es una serie que está en Netflix, está disponible en Netflix, y que habla acerca de, bueno, que nunca es demasiado tarde para aprovechar segundas, terceras o vigésimas oportunidades que da la vida. El creador de esta serie se llama Chuck Lorre, y allí cuando Michael Douglas sostiene su globo de oro, dice: Chuck cree que ponerse viejo es gracioso. Y bueno, esta serie gira en torno a el creador de esta serie es el mismo que hizo The Big Bang Theory, y bueno, y allí en esta serie el personaje de Michael Douglas se llama Sandy, tiene un amigo que se llama Norman, y ellos están juntos desde hace muchas décadas, y bueno, y empiezan a encontrarse en esta etapa de la vejez viviendo las diferentes crisis, ¿no? Estas crisis que, por ejemplo, Norman queda viudo. Sandy es un respetado profesor de teatro que tiene la ilusión de tener su gran oportunidad como actor, pero en este momento de la vida encuentran todas las dificultades de lo que están transitando justamente, ¿no? Norman, que quedó viudo, se queja todo el tiempo, habla con el fantasma de su esposa. Serían dos hombres viejos, depresivos y neuróticos cuyas vidas se están desmoronando, pero es totalmente tomada desde el humor todo el tiempo la serie. Tiene 2 temporadas, y allí, por ejemplo, aparecen un montón de escenas y de chistes y de cosas, por ejemplo, hasta los problemas de próstata que está pasando el personaje, ¿no? Es una serie que nos da una mirada desde lo social de la persona anciana, pero también nos da una mirada desde el que lo va transitando, pero siempre desde el humor. Decía Freud que el humor era una manera de conocer lo que realmente piensan las personas. Bueno, por eso también es importante analizarlo desde ese punto de vista. Esa serie, si la pueden mirar, se llama El Método Kominsky. Está muy interesante, muy amena, y nos da muchas cosas para pensar de lo que estamos hablando hoy. Otra película que me parece súper interesante también, con un actor como es Jack Nicholson, se llama Las Confesiones del Señor Smith, que es una película también donde este protagonista enviuda y tiene que enfrentarse a una serie de desafíos, la jubilación. Bueno, son manifestaciones artísticas desde el cine, desde lo que son las artes visuales, que me parece que están muy buenas, y que bueno, que los invito a que, si pueden, las puedan ver y relacionar con lo que estamos hablando en este tema el día de hoy. Bueno, y ahora vamos a pensar entonces acerca de esto que decíamos recién, cómo estamos viendo a la vejez, cómo estamos viendo esta etapa de la vida, qué estereotipos la rodean. Y una vez que hemos pensado sobre esto, vamos a pensar cómo estos estereotipos negativos influyen en nosotros una vez que envejecemos, ¿no? Las personas mayores tienen el estrés de enfrentarse a estos estereotipos negativos, ¿no? Se asocia vejez y enfermedad.
se los asocia como cosas que no se pueden desligar, ¿no? Pareciera entonces que hay que dedicarse pura y exclusivamente a cuidar de la salud, a ver, bueno, cómo podemos hacer a toda costa para cuidar de esa cuestión física, ¿no? Y bueno, y en realidad hay una serie de cosas que están sí demostradas, como por ejemplo que los procesos mentales son un poco menos eficientes. Esas serían las malas noticias, pero también hay evidencia de que con el avance de la edad se alcanza un mejor conocimiento, una mejor experiencia, se solucionan mejor problemas morales y sociales complejos, y esas son las buenas noticias, ¿no? Podríamos hacer referencia a ganancias que ocurren en esta etapa, y procesos que empiezan a darse, como mencionaba allí esta oyente hace unos minutos, donde ella decía, nos da la posibilidad de vivir otras cosas. ¿Qué cosas positivas podemos rescatar desde el punto de vista psicológico en esta etapa? Bueno, la sabiduría, como decíamos, ya se han transitado un montón de cosas en la vida y se las puede analizar de forma diferente. Hay mayor serenidad para afrontar los problemas que se van presentando. Hay un mejor comportamiento prosocial, un compromiso cívico-social diferente, un bienestar psicológico distinto. La creatividad está en otro punto, fluye mucho más. Entonces son cosas a aprovechar, y no quiere decir que una vejez exitosa o un envejecimiento exitoso tenga ausencia de enfermedad o de discapacidad física. Capaz que eso está presente, pero podríamos tener un buen funcionamiento cognitivo, adaptarnos a los cambios, estar satisfechos con nuestra vida, sin negar de que la parte física puede comenzar a deteriorarse, pero sin dejar de focalizarnos en los aspectos positivos que tenemos, que nos generan disfrute, que hacen que se potencien estas emociones positivas, que podamos disfrutar con nuestra familia más tiempo, que podamos tener esa libertad para vivir a nuestros tiempos, porque no tenemos un compromiso como el de cumplir un horario de trabajo, por ejemplo, ¿no? Tener más tiempo para leer, para disfrutar de las artes, para dedicarnos a cosas que de repente no las hicimos antes, que sería deseable que las hubiésemos hecho. Pero si no fue así, bueno, poder comenzar a darle tiempo a esas cosas que generan bienestar y salud. Esta es un interjuego de pérdidas y ganancias. Pierdo cosas, pero gano muchas más. Entonces hay que quedarse con eso, ¿no? No todo es malo, pero tampoco todo color de rosa, pero bueno, focalizarse en las cosas que son positivas. En el desarrollo del curso de vida, nosotros vamos aprendiendo estrategias adaptativas, vamos aprendiendo cómo superar problemas, cómo relacionarnos con los demás, cómo alcanzar un objetivo, y en esta etapa de la vida, de la vejez, hay muchas más herramientas entonces para afrontar de forma exitosa ese tipo de cosas. Va a haber un mandato que se nos impone también en esta etapa, que es la de buscar la felicidad y no dejarlo para después, no posponer más cosas, porque no tenemos el tiempo del mundo. Entonces nos hace vivir mucho más intensamente cosas que otras personas se están perdiendo por estar enfrascados en proyectos futuros. Cuando nosotros recibimos un consejo de las personas que están en esta etapa de ser ancianos, realmente a veces a quienes estamos enfrascados en trabajar en esto, aquello, en ir, venir, son consejos que nos bajan a tierra, porque realmente hay una experiencia detrás que ayuda a equilibrar y a vivir con otra armonía. La persona que es anciana y es muy activa controla mucho más sus circunstancias, tiene menos posibilidades de caer en depresión, más posibilidades de ser exitoso frente a los problemas que tiene que afrontar. El envejecer no es una enfermedad, no tiene por qué ser limitante, no tiene por qué generarnos angustia, sino que la vejez puede ser una oportunidad para seguir aprendiendo y hay que aprovecharlo. No hay un perfil único de vejez tampoco, dependerá mucho de nosotros qué vejez queremos construir. Si ya estamos en esa etapa y hay cosas que no estamos conformes, ¿cómo las vamos a cambiar? ¿Qué conductas queremos nosotros instaurar para nuestra vida? Pensemos que nuestro cerebro nos permite esta plasticidad de poder cambiar a lo largo de toda nuestra vida. A veces la gente me dice, ¿qué voy a cambiar a esta etapa de mi vida? Con lo grande que estoy ya no cambio más. Bueno, uno siempre puede cambiar lo que uno quiera. Si tiene la motivación de cambiar y de progresar y de modificar cosas que no nos son positivas, lo podemos hacer en cualquier momento de nuestra vida. Tiene que haber una motivación. En la vejez podemos seguir cambiando, podemos seguir buscando esas cosas que nos hacen bien, podemos seguir siendo emprendedores, podemos seguir siendo activos, interesarnos por el mundo, por las relaciones y las tareas, por el sexo,
vivir más tiempo, más felices, porque vamos a afrontar diferente el paso de los años. Y estos tabúes que existen, ¿no? Como por ejemplo este tabú con respecto a la sexualidad en la vejez. Bueno, no dejarnos sesgar por eso si estamos en esta etapa, ¿no? Porque no hay una única manera de vivir en esta etapa y dependerá de cómo lo vamos construyendo. Allí en las redes llega un mensaje, Marisa dice: el tema es ver qué rol le adjudicamos a nuestros adultos mayores. Muchos son los designados de cuidar a los nietos todo el día, pero no sé si en familia se habla realmente de qué necesita y qué quiere hacer con su tiempo esa persona mayor. Tal vez quiere estar tranquilo, aprender algo nuevo, no sé. Hay que oírlos más y ver qué podemos hacer para que disfrute realmente esta etapa nueva de la vida, haciendo lo que les llene. Creo que como hijos es lo mejor que podemos hacer por ellos, recordando que vamos por el mismo camino. Qué importante esto que dice Marisa, porque realmente es así. Realmente muchas veces estas personas que han criado ya sus hijos se ven sobrecargados con el cuidado de nietos y bueno, la consideración de la que ella habla sin duda es muy importante, ¿no? Este buen envejecer también necesita de esta capacidad de poder disponer de los tiempos de uno y de poder relajarse, ¿no? La vejez sabemos que es el destino de todos, sabemos que es una etapa de la vida a la que vamos a llegar, como dice esta oyente que decía, recordemos que vamos todos por el mismo camino. Bueno, sí, la vejez trae consigo una serie de cambios a los que nos vamos a tener que ajustar. Al principio nos van a conflictuar, pero después vamos a comenzar a tomar esos aspectos positivos y vamos a tratar de vivirlos lo más plenamente posible, ¿no? Y esas destrezas que hemos ido desarrollando para afrontar estos cambios van a ser claves para ser ese adulto mayor competente que queremos ser, con bienestar afectivo. Y bueno, y olvidarnos de los prejuicios y la estigmatización social. Perder este miedo a la vejez. Envejecer es parte de la vida. Y lo comenzamos a hacer desde el día que nacemos. Todos los días somos un poco más viejos. Entendernos en este proceso de cambio, darnos cuenta de que no es el tiempo vivido, en realidad la edad por sí sola resulta irrelevante. ¿Cuántos años tenés? Bueno, resulta irrelevante. ¿Qué es lo que más importa? El tiempo vivido. Lo vivido en el tiempo es lo que constituye el transcurso vital individual. Entonces no es cuántos años viví, sino cómo viví esos años. Por eso me pareció sumamente positivo terminar con un tema que ha sido versionado por muchísimos artistas. Yo recuerdo a mi mamá lo escuchaba por María Marta Serra Lima, lo escuché también por Julio Iglesias, pero bueno, yo lo quiero presentar por Frank Sinatra, My Way, a mi manera. Este tema que dice, y ahora el final está próximo y por eso afronto el telón final, y es una reflexión de cómo ha vivido su vida. Y dice si hay que cuestionarse, y bueno, no, sin arrepentimientos, dice. Ahora que se acerca el fin, seré muy claro, dice Frank Sinatra, amigo mío, al resumir mi historia de la que me siento satisfecho. Viví una vida plena, transité todos y cada uno de los caminos, y más, mucho más que eso, lo hice a mi manera. Tuve unos pocos arrepentimientos, pero tan pocos que no vale la pena mencionarlos. Qué placer sería que nosotros pudiéramos vivirlos todos de esta manera. Y bueno, y con este tema de Frank Sinatra, My Way, nos vamos a despedir. Mi nombre es Paula Fasari, soy licenciada en Psicología. Nos encontramos con ustedes nuevamente el próximo sábado a las 8 para seguir tratando estos temas que tan interesantes están y que nos implican a todos. Hasta la próxima, nos vamos con Frank Sinatra.